Hola, muy buen día. Mi nombre es José Manuel Cibueto Lorenzana del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la materia Proceso de Fabricación, con mis compañeros Ángel García, Wendy Jacqueline, Camacho Miranda Iván y de la Cruz Gaitán William. Hoy hablaremos sobre las cerámicos y tradicionales que somos del equipo 5. A esto le vamos a dar una pequeña introducción. Dice que los materiales cerámicos representan un grupo fundamental dentro de la tecnología y la industria moderna, especialmente en el ámbito de la construcción. Su origen se remonta a los horneados de las arcillas naturales con aditivos materiales de altas temperaturas, procesos que se le otorga propiedades únicas como dureza, resistencia química y estabilidad dimensional en el término cerámica, derivado de los griegos koromos, que significa arcilla o tierra de alfero. Ha evolucionado para embarcar una amplia variedad de productos policristalinos que incluye silicatos, óxidos metálicos, carburo y nitrógeno. Hoy en día, los cerámicos no solo se limitan a materiales tradicionales como ladrillos, vidrios o porcelanas, sino también se emplea una amplia en aplicaciones avanzadas gracias a su capacidad de soportar altas temperaturas, actuar como aislante térmico y eléctricos y resistir ambientes corrosivos. Esta característica ha convertido al cerámico en un elemento estratégico para la ingeniería, a la construcción y a diversas ramas de la industria. Con, con su papel como material versátil y de una gran importancia para la tecnología. Entonces, ¿qué son los materiales cerámicos? Los materiales cerámicos dice que son ejemplos de propiedades y aplicaciones. Entonces, los materiales cerámicos juegan un papel muy importante en variedad de aplicaciones y en productos que nos rodean. Constituye por partes fundamentales de la tecnología a la industria de la construcción. Este artículo se conocerá todas las características, propiedades, clasifican como un ejemplo y uso más importante. ¿Qué son los materiales cerámicos? Los materiales cerámicos, conocidos como cerámica, se refiere a productos policristalinos que se forman por horneado de arcilla naturales con aditivos con especiales provenientes de minerales a una gran temperatura. ¿Qué son los materiales cerámicos? Los materiales cerámicos también se forman por el horneado de la arcilla junto con óxido arcilloso y sustancias inorgánicas sintetizadas y que también es un alto punto de función. Las palabras cerámica o cerámico deriva del griego cromo, que significa arcilla o tierra alfero, siendo un término muy restringido para la gran variedad de materiales o productos derivados de la cerámica. Los ejemplos de los materiales cerámicos, como hoy en día los ejemplos del material cerámico, incluyen una amplia gama de silicatos, óxidos metálicos y combinaciones. Cabe mencionar que la arcilla como tal es la cerámica más común. También se considera como cerámica al carbón, el boro, el silicio y ciertos carburos, los hidruros y silicatos, y los sulfuros, que como ejemplo los materiales cerámicos usados en la industria de la construcción tenemos al ladrillo, hormigón, el vidrio y los materiales abrasivos como la porcelana y los materiales refractorios. El óxido del magnesio y otros materiales cerámicos se puede soportar a altas temperaturas, que son de los 1600 a los 2500 grados Celsius, sin derretirse. También se usa ampliamente como refractorio. Características generales. Más adelante veremos las propiedades físicas y químicas más importantes de estos materiales. Sin embargo, de manera general, los materiales cerámicos suelen ser duros y quebradizos. Además, típicamente se encuentran en formas en sólido homoformos, no cristalinos, de manera que en cuanto a sus alcances químicos, estos materiales presentan un enlace mixto, que es iónico y colvantes. Es verdad que esto puede ocurrir en formas cristalinas, sin embargo su estructura es más común a la amorfa. Debido a sus enlaces iónico colvantes, los materiales cerámicos
sean buenos aislantes térmicos y eléctricos. Cuando estos materiales se encuentran a bajas temperaturas, se comportan de manera aislante. Sin embargo, en condiciones adecuadas de tensión y temperatura, estos se hacen que se comportan como un material viscoso. Aquí tenemos lo que son las propiedades típicas de los materiales cerámicos, que serían su alta dureza, sus módulos aislantes altos, su baja ductibilidad, alta estabilidad dimensional, buena resistencia al desgaste, alta resistencia a la corrosión y al ataque químico, alta resistencia a la intemperie, alto punto de función, alta temperatura de trabajo y baja expansión térmica. Así como también tenemos la conductividad térmica de baja a medias, buen aislante eléctrico, resistencia a la electricidad, a baja medición, alta resistencia a la compresión, maquilabilidad a media, opacidad, fragilidad, resistencia al impacto deficiente, baja resistencia al choque térmico. Calificaciones de los materiales cerámicos. Dice que los materiales cerámicos son un grupo muy amplio debido a las diferentes en su composición básica, propiedades físicas, propiedades químicas, además de sus diferencias en propiedades, hacen que estos materiales tengan un montón de aplicación y usos, sobre todo en la ingeniería. A continuación mostraremos las clasificaciones básicas de los materiales cerámicos, de acuerdo a sus aplicaciones específicas y composición basada en las propiedades que contienen. Dice que su función de su composición y las cerámicas se califican en óxido, carburo, tritruros, sulfuros y fluoruros. Otras calificaciones más importantes de las cerámicas se basan en sus aplicaciones, tales como lo que son el vidrio, productos de arcilla, refractorios, cerámicas agresivas, el cemento, cerámicas avanzadas, aluminio, nitruro de aluminio, el diamante, circonio, silicis, carburo de silicios, óxido de titanio, bururo de titanio y óxido de uranio. Sus propiedades físicas de los materiales cerámicos. Sus propiedades de las mecánicas dice que su fuerza de tensión. A pesar de que, en teoría, la resistencia de la tracción de la cerámica es más alta, es cierto que lo que practica es bastante baja. Las fallas por tracción de la cerámica se atribuye con las contribuciones de la tensión en los poros y microgrietas. El módulo de aislante varía entre de un 7% 4 a 42% 4N. La resistencia de la tracción de las fibras del vidrio están alrededor de entre 700 y 2 milímetros. Una resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión es de estos materiales es alto y habitual al utilizar en cerámicas como arcilla, cemento y productos de vidrio sometidos a compresión. Resistencia a las cizallas. La cerámica tiene una resistencia al cizallamiento muy alto con resistencia a fallar de manera quebradiza. Propiedades térmicas. La capacidad térmica, la conductividad y la resistencia a los golpes deben tener en cuenta cuando se quiere usar materiales cerámicos. El calor específico de las ladrillos hacen una base de arcilla que hacen una refractoria entre 0.250 a 1000 grados Celsius y de 0.297 a 1400 grados, mientras que para un ladrillo de carbono es aproximadamente de 812 a 200 grados y de 412 a 1000 grados. Los materiales cerámicos no tienen suficientes electrones libres para resaltar la conductividad térmica y electrónica. A altas temperaturas, la conductividad tiene un lugar por transferencia de energía radiante. La conductividad térmica y los refractorios deben ser mínimas para revistamientos y su máxima crisoles.
Los choques térmicos se han desarrollado principalmente debido a la expansión y a la contracción de la cerámica. El compuesto de litio se utiliza en la cerámica para mejorar una resistencia del golpe de nitruro de silencio, pensado a caliente que tiene una mejor resistencia al choque térmico, mientras que la estática es el más pobre. Propiedades eléctricas. El material cerámico no tiene electrones libres, por lo tanto, no tiene una conductividad eléctrica baja. Sin embargo, en altas temperaturas se acelera una función iónica. Por ejemplo, el vidrio es un aislante al eléctrico, pero cuando está en el horno de función, el vidrio, su conductividad se vuelve bastante alta. La arcilla muestra una constante electricidad muy alta, una propiedad de material relacionada con comportamientos cuando se encuentra dentro de un campo eléctrico. Estos dos electrones son condiciones estáticas, sin embargo, para las corrientes alternas, lo constante eléctrico es la arcilla que surge del movimiento de iones y electrones. Aquí estamos hablando sobre las aplicaciones y uso de los materiales cerámicos. Dice que usos generales en la vida diaria. De seguro el primer pensamiento que se viene a la mente cuando escuchas material cerámico es un plato, teja de ladrillos, cementos o vidrios. Sin embargo, los materiales cerámicos son mucho más que eso. De hecho, están inmersos en muchas aplicaciones en la vida diaria. Usos generales a la vida diaria. Los materiales cerámicos son más usados en la electrónica debido a su gran composición y propiedades que pueden aplicarse en semiconductores o superconductores, aislantes y componentes ferroeléctricos. Este material igualmente se usa en bujías, fibra óptica, balbosas de naves espaciales, estufas, frenos de automóviles, sensores químicos, chalecos antibalas y esquís. En la industria de la electrónica, hoy en día sabemos que de estos materiales cerámicos son partes fundamentales de la gigantesca industria de la electrónica y electricidad. Sin estos materiales, simplemente la industria de la electrónica no podría evolucionar. Los componentes de la cerámica son materia prima indispensable que forma por parte de los teléfonos inteligentes, computadoras, televisores, dispositivos médicos y el electrónico de automotriz. A pesar que de estos materiales cerámicos se han considerado como aislante, en la actualidad los avances tecnológicos han creado cerámicas con excelentes propiedades magnéticas, que son superconductoras e incluso son piezoeléctricas. Es así que los productos a base de estos materiales cerámicos se usan para fabricar bujías, piezas de protector para cables, líneas eléctricas, que serían los cordones y los tubos, y empaques herméticos, que son tubos de arcos cerámicos. Estos materiales son usados en un sector de la automatización y transporte de la marítimo, en la industria de la electricidad y los sensores aeroespaciales. En la industria de la construcción, ahora como ya sabemos que se puede tener de ladrillos y materiales que son refractorios, como el cemento e incluso el vidrio, para lo que son los materiales cerámicos. Todos estos productos son ampliamente usados en la industria de la construcción para construir casas, edificios, puentes, túneles e incluso las presas, y etcétera. También son usados en los acabados de las construcciones. Las arcillas son una materia prima para la fabricación de ladrillos, que son las tejas, terracotas, cerámicas, losas, alcantarillado, tubería de drenaje y cubierta por cables eléctricos. Entonces, esto hablaríamos de la conclusión. Los materiales cerámicos son muy esenciales porque combinan propiedades únicas como dureza y resistencia al calor y una estabilidad química, aunque también presentan una fragilidad gracias a que a estas cerámicas se han convertido en parte fundamental de la construcción
y muchas áreas de la ingeniería moderna, desde que son los ladrillos, vidrios y hasta las aplicaciones más avanzadas, que son las medicinas y la electrónica. Los cerámicos muestran un material tradicional que pueden seguir siendo clave al desarrollo tecnológico actual. En pocas palabras, su versatilidad y utilidad hacen indispensable tanto como en la vida cotidiana como en la industrial. Esto es todo por parte del equipo 5. Aquí pongo las referencias, les hizo toda la investigación. Como les decía, somos del Instituto Tecnológico de Tijuana, de procesos de fabricación, somos el equipo 5 y eso fue sobre cerámicas tradicionales. Muchísimas gracias.